Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos observan hoy, que nos van a observar posteriormente, y damos inicio a este espacio que hemos denominado Camino 2022, conversaciones sobre el proceso electoral costarricense, desde este proyecto Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy nos acompaña para inaugurar este espacio José María Villalta Flores Estrada, candidato del partido Frente Amplio. ¿Cómo estás, José María? Hola, hola Esteban. Un gusto estar en el programa. Un saludo para todas las personas de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y en general todas las personas que nos escuchan a través de este espacio. Muchas gracias, José María. Y bueno, este es un espacio que ya hemos invitado, hemos enviado las invitaciones formales a las 26 personas que han propuesto su nombre para la presidencia. Hoy arrancamos con vos y quisiéramos conversar sobre y enfocados principalmente en algunas propuestas que están en tu plan de gobierno, en el plan de gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Conversar un poco, explicarle un poco a la gente el trabajo que están haciendo y las motivaciones. Y quisiera que pudiéramos empezar por ahí brevemente, ¿verdad? Porque mucha gente podría pensar sobre esas motivaciones, pero ¿qué motiva a José María Villalta a poner su nombre por segunda ocasión para la presidencia? Bueno, me motivan nuestras luchas, me motiva el amor a este país, a este pueblo, el amor al prójimo. Yo creo que uno tiene que aportar desde el lugar donde puede aportar de mejor manera y pues yo estoy comprometido con una serie de luchas sociales que hemos venido dando desde hace mucho tiempo, luchas ambientales, lucha por los derechos humanos, por los derechos laborales, contra la corrupción eh, y, y en mi partido pues hay una inmensa mayoría de personas que consideran que yo puedo ser un buen vocero de esas luchas y representarles. Y creo que de eso se trata el liderazgo. Em, pero mi motivación, más que un interés personal, es un interés por principio, un interés porque creo que hay que cambiar las injusticias que se dan en este país, me indignan esas injusticias y creo que tengo cosas que aportar, que tengo la capacidad y el conocimiento para contribuir desde el gobierno a realizar esos cambios. Bien, habla de estas injusticias en el plan de gobierno. Ustedes inician hablando de diversos desequilibrios, ¿verdad? Entre los que empiezan a plantear. Y podríamos encontrar que uno de esos elementos, tal vez importantísimos de hablar hoy, es el enorme crecimiento de la desigualdad. Costa Rica entre los 10 primeros países del mundo en desigualdad, un crecimiento de Gini que no se había visto en los últimos 40 años. Y es muy preocupante la gente incluso en el marco de la pandemia. ¿Cuáles son las estrategias que se plantean desde el Frente Amplio para hacer frente a un problema tan delicado y que por 40 años parece que ha pasado de lado? Bueno, en realidad lo primero que habría que decir es que en estos 30 o 40 años no es tanto que ha pasado de lado, sino que las políticas aplicadas por los distintos gobiernos han contribuido a agravar esa desigualdad. Es decir, Costa Rica se ha hecho más desigual no por generación espontánea, no porque nos cayera alguna maldición divina, sino porque ha habido gobiernos que han promovido con sus políticas la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad social y territorial. Y entonces, eso por un lado preocupa, pero al mismo tiempo es alentador, porque quiere decir que sí se puede reducir la desigualdad cambiando esas políticas. Y entonces hay que hablar
de la política fiscal y tributaria. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos sostenidos para transformar nuestro sistema tributario, que es una de las principales herramientas de distribución de la riqueza que tiene el Estado costarricense, para que sea un sistema tributario menos injusto. Y eso pasa por dejar de cargar los impuestos sobre la clase trabajadora, sobre las pequeñas empresas, y más bien hacer una redistribución de las cargas para que los más ricos paguen, porque hoy hay gran evasión de los más ricos a través de paraísos fiscales, todo el tema de las aduanas, eh, y al mismo tiempo para que los que más tienen paguen más. Y eso se puede hacer haciendo esa redistribución de las cargas, logrando más bien un beneficio para las pequeñas empresas en este país. Ese es un tema clave. El otro tema clave es las desigualdades territoriales. No podemos seguir planteando propuestas que están centralizadas en la GAM. Los planes de desarrollo tienen que tener un enfoque descentralizado, de priorizar la necesidad de crear oportunidades de trabajo, de acceso a la infraestructura en las comunidades rurales y costeras de este país y fronterizas, donde hay un abandono por completo del Estado. La reducción de la desigualdad pasa por hablar de las desigualdades salariales, hablar de la desigualdad que siguen sufriendo las mujeres en este país, donde reciben menor salario por realizar el mismo trabajo en las mismas condiciones. Hay que abordar las, las desigualdades que se dan en el sector público, por ejemplo, hay que decirlo, donde hay diferencias salariales muy grandes, por ejemplo, entre funcionarios que son interinos y los que no lo son, pero es un enfoque muy distinto al enfoque puramente fiscalista de la ley de empleo público, por ejemplo, impulsada por este gobierno. Hay que hablar de las desigualdades salariales en el sector privado, revisar la fijación de los salarios mínimos para que realmente garanticen un ingreso mínimo vital y que las políticas sociales vayan dirigidas también a atender esas desigualdades. Las políticas de generación de empleo, las políticas de apoyo a las pequeñas empresas deben enfocarse en promover la distribución de la riqueza y la democracia económica, porque no solo es que hay un gran desempleo en estos momentos, sino que se ha venido dando una política tendiente a la concentración del capital, a la destrucción de las pequeñas empresas, a la pérdida de democracia económica. Tenemos que hablar de democracia económica. La democracia no puede ser solo la política, la de poner el voto. Tenemos que hablar de políticas distributivas y de políticas que hablen de reactivación económica, pero con justicia social, apoyando a las pequeñas empresas, apoyando a la economía social y solidaria, todo el sector cooperativo, los emprendimientos locales, comunitarios, y, y, y al mismo tiempo hacer que la legislación laboral se cumpla. Algunos candidatos los vemos que quieren reactivar la economía a costa de sacrificar los derechos, dejar a la gente sin derechos laborales, o a costa de sacrificar el medio ambiente. Yo creo más bien que la política de reactivación tiene que incentivar que se garanticen y se respeten esos derechos. Entonces, no es una tarea de corto plazo para un único gobierno, pero un gobierno sí que puede dejar sentadas las bases para revertir esas políticas que profundizan las desigualdades en este país. Ujú. Nos están haciendo ya varias preguntas por el Facebook. Ahorita vamos a irlas abordando para tratar de avanzar un poco. Y mencionas en esto varias cuestiones que me parecen sumamente importantes. Quisiera hacer una pregunta en dos partes, digamos, para tratar de avanzar. ¿Se ha pensado en alguna manera en programas, formas de educación tributaria para las personas, para entender para qué sirven los impuestos? Porque hablar de impuestos en Costa Rica se ha vuelto una mala palabra. Y entonces encontramos que ante la idea de X impuestos hay un analfabetismo, llamémoslo de esta forma, en qué sirve, para qué sirve cada impuesto, de qué se compone cada impuesto, ¿verdad? Que es un elemento ahí importante. Y por otro lado, mencionabas el tema de los derechos laborales y en el marco del COVID-19, bien lo mencionabas respecto a la activación económica, ¿verdad? Ha habido una carga fuertísima sobre los trabajadores y principalmente el sector privado, tenemos que decirlo de esta forma, ¿verdad? E incluso existen
montones de denuncias ante el Ministerio de Trabajo sobre recortes de jornadas sin necesidad, sobre abusos relativos a estas licencias que se han dado. ¿Y qué opina José María Villalta sobre esto y sobre la primera pregunta, sobre esa idea de una educación tributaria para el grueso de la población? Bueno, la educación tributaria es absolutamente fundamental. De hecho, es un principio que está en la propia Constitución política, ese deber ciudadano de contribuir con las cargas públicas de acuerdo a las posibilidades. Eh, y yo creo que es fundamental incluir este tema en los programas educativos, en los programas de secundaria, en los programas de la educación pública en general, así como es fundamental incluir el tema que va muy de la mano de la educación financiera, el tema de los derechos laborales. De un tiempo para acá se modificaron los programas de estudio, eliminando esta parte fundamental, el conocimiento de los derechos, y me parece que es un error gravísimo que hay que revertir. Eh, eh, y por supuesto, hay que combatir ese discurso ideológico, porque es ideológico, hay un gran sesgo ahí, que de nada más de no más impuestos, ¿verdad? Por supuesto que no queremos que le sigan poniendo impuestos a la gente que ya no puede pagar más, a la clase trabajadora, a la gente, a la clase media, a la gente que está más bien asfixiada, pero sí que hay algunos que tienen que pagar más, que no están contribuyendo y que ni siquiera pagan lo que hoy les exige la legislación. Y entonces hay que problematizar este debate, porque desde hace mucho tiempo sabemos, hay una lista de recomendaciones, por ejemplo, en el informe legislativo sobre los papeles de Panamá, de cosas que hay que cambiar en nuestra legislación para reducir el fraude y la evasión fiscal, y que fuerzas con intereses no han querido que se cambien en la Asamblea Legislativa y en el gobierno. Y también hoy es un debate que adquiere la mayor relevancia, porque si lográramos hacer un sistema tributario más justo, podríamos aliviar, por ejemplo, a las pequeñas empresas, cobrándole menos impuestos a las pequeñas empresas, haciendo una redistribución de las cargas para que los que más tienen aporten más, y eso podría más bien traducirse en un beneficio fiscal para los sectores que están más golpeados por esta crisis. Es decir, no se trata de aumentar necesariamente, se trata de que los que hoy no pagan, paguen, y los que pueden pagar más, paguen más, y si eso se hace, incluso deberían pagar menos los que están hasta el cuello, que no pueden pagar más. Este debate se relaciona, por ejemplo, con lo que se ha planteado de las mal llamadas cargas sociales a la seguridad social o para financiar los programas sociales. Hay unos candidatos irresponsables que dicen, yo voy a bajar las cargas sociales, pero ¿cómo van a hacer eso si estarían desfinanciando a la caja y desfinanciando los programas sociales más importantes que tienen a la población en pobreza? Distinto es abrir una discusión en serio, por ejemplo, para aumentar los tramos más altos de impuestos a las rentas más altas, a las rentas de capital, que reflejen riquezas, grandes riquezas, y que de ahí podamos hacer una redistribución de cargas para que las pequeñas empresas, por ejemplo, puedan aliviarse o reducir o ver una reducción de estas contribuciones, pero sin golpear el financiamiento de los programas sociales. Y el tema de los derechos laborales que preguntabas también es fundamental. Nosotros hemos denunciado en la Asamblea la injusticia que se ha cometido con estas leyes que han autorizado reiteradamente la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas laborales. Incluso tenemos sobre la mesa un proyecto de ley que busca ponerle límite al abuso de la figura de la suspensión de contratos de trabajo, que es pues casi que es el peor escenario posible para una persona trabajadora, porque eh, ni siquiera le tienen que pagar sus prestaciones, no recibe su salario, no puede ni siquiera buscar otro trabajo, pero tampoco le pagan sus prestaciones, entonces la dejan como en un limbo que es insostenible. Y aquí la clave es un tema que en este momento se está discutiendo en la opinión pública, y es la gran reforma que hay que hacer para fortalecer la inspección del trabajo. Hoy tenemos un sistema de inspección del trabajo que es inoperante, un ministerio de trabajo que la misma gente, los mismos trabajadores dicen que no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque es un ministerio, una inspección que no puede tomar medidas efectivas para hacer cumplir la ley. O sea, hoy el Ministerio de Trabajo llega a una empresa que está violando los derechos laborales, y aunque
detecte violaciones evidentes. Pongamos explotación de personas migrantes, trabajo infantil, pago de salarios muy por debajo del mínimo, exposición a químicos tóxicos, cosas graves. Aunque detecte todo esto, el Ministerio de Trabajo no puede ordenarle a esa empresa que inmediatamente cumpla, sino que lo que tiene que hacer es un informe que va para la dirección del Ministerio de Trabajo, para que a su vez la dirección del Ministerio de Trabajo ponga una denuncia en los tribunales de trabajo para que los tribunales de trabajo dentro de 2 años o 3 años o 4 años le pongan una multa a esa empresa. Pero ¿de qué le sirve al trabajador que está sufriendo la violación de sus derechos hoy que multen a su patrono 3 o 4 años después? Eso no tiene ningún interés, no le sirve a nadie. Lo que tenemos que lograr es que el Ministerio de Trabajo pueda, cuando detecta una violación, ordenar inmediatamente el cumplimiento de los derechos. Y si no se cumplen los derechos, aplicar alguna medida, alguna sanción. Eso es lo que se plantea en el proyecto que se discute hoy en la Asamblea de Fortalecimiento de la Inspección, que lo presentamos desde el periodo pasado. Y bueno, que ha desatado una gran campaña negativa hasta un editorial de La Nación, una campaña negativa de algunos grupos que no quieren que este problema se corrija, porque mientras este problema no se corrija, no hay forma de hacer cumplir la legislación laboral en Costa Rica. Entonces, tenemos ahí claramente identificadas acciones concretas que habría que hacer, además de promover la organización de las personas trabajadoras. Por supuesto que no estamos de acuerdo con proyectos que se discuten en la Asamblea actualmente, por ejemplo, para legalizar las jornadas de 12 horas. No es por ahí que se va a resolver el problema, más bien tenemos que ver la forma de lograr mayor productividad en el trabajo para poder reducir las jornadas de trabajo y que la gente tenga más tiempo para la recreación, para el estudio, para el ocio, logrando mayor productividad en las jornadas que existen. Va por otro lado el mundo en este momento. Aquí, solo Costa Rica estamos discutiendo cómo poner jornadas de trabajo esclavizantes de 12 horas, cuando más bien muchos países discuten cómo hacer para reducir la jornada laboral aumentando la productividad y incentivando que las personas trabajadoras tengan más libertad para desarrollarse plenamente. El otro tema es la reducción de la informalidad, pero bueno, me imagino que de eso me vas a preguntar ahora porque que Sí, ya... también. Hay varias, quisiera hacer que hay una pregunta acá importante en el Facebook que hace Steph Montes de Oca y pregunta que cuál es su opinión respecto al monto del marchamo que se paga en Costa Rica. Pero no solo este año, dice, sino en general. Y me parece que, bueno, va relacionado con esto y por eso quería adelantarme a las preguntas de Facebook y con esta que hace esta. Sí, el monto del marchamo en algunos casos o en muchos casos puede ser un monto elevado, muy elevado. Esto tiene que ver, bueno, el marchamo está compuesto por dos grandes elementos, que es el impuesto a la propiedad de los vehículos y el SOA, el seguro obligatorio de automóviles, que es un seguro muy necesario, pero es insuficiente, más bien la cobertura que tiene. Y el principal componente es el impuesto sobre la propiedad de los vehículos. Y ahí me parece que hay que revisar la fórmula que usa el Ministerio de Hacienda para ajustar el valor, porque ciertamente, como mucha gente se ha quejado en estos días, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica que a personas que tienen varios años el mismo vehículo más bien le suban el valor, el supuesto valor del vehículo, o que Hacienda les cobre más. Esto no tiene sentido porque más bien todo el mundo sabe que un vehículo, aunque se cuide, cada año que pasa se deprecia por todo el desgaste que sufre. Entonces, no tiene lógica, digamos, estas fijaciones estas fórmulas que aplica el Ministerio de Hacienda para hacer la fijación del tributo. Entonces creo que ahí hay una oportunidad de mejorar cosas. Lo cierto también es que el impuesto sobre la propiedad de los vehículos es un impuesto que debe ser lo más progresivo posible, es decir, debe garantizarse que efectivamente los vehículos de alto valor paguen más y los vehículos de menor valor o que son vehículos de trabajo, no se les hagan cobros exorbitantes porque debe mejorarse esa progresividad del tributo. Eh, Respecto, ahora sí, volviendo, hablaba del tema de la informalidad y esto nos lleva también al tema del desempleo que
los índices de desempleo son enormes, ¿verdad? E incluso también es interesante ver cómo, por ejemplo, una leve mejoría en el empleo nos lleva de la mano también a un incremento de desigualdad, lo que nos hace pensar directamente en empleos precarios y precisamente en cuestiones de informalidad. Y también las trabas, porque es un cuestionamiento que se ha dado de cómo generar empleo, cómo reactivar la economía, si es necesario más bien pensar en una transformación productiva. ¿Cuál es la agenda del Frente Amplio respecto a esto? La generación de empleo de la mano de esta reactivación económica. Si no hay mayor empleo, no hay reactivación económica, ¿verdad? Y Sí, respecto a las trabas que pueden haber de las empresas que quieran venir a Costa Rica, se encuentran con un aparato burocrático enorme. bueno, la generación de empleo hoy es el gran tema nacional por la crisis que estamos viviendo, el alto desempleo que todavía estamos viviendo, que ya era alto, porque 12% es altísimo antes de la pandemia, y, y que, y que pues se disparó de forma terrible durante la pandemia. Entonces, para nosotros ese tema es prioritario y ahí hay que aplicar un plan de corto plazo, un plan de emergencia, con medidas efectivas que impacten directamente. ¿Cuál es la principal herramienta que tiene el Estado para generar empleo? Bueno, la promoción de la inversión pública. Y ahí inevitablemente tenemos que discutir sobre el absurdo de la regla fiscal. La regla fiscal que aprobaron en esta asamblea eh, para limitar, digamos, el gasto público, aplica también, a partir del próximo año, aplica también para la inversión de capital, la inversión en obra pública. Y eso es un sinsentido económico, un absurdo, porque la obra pública precisamente lo que ayuda es a dinamizar la economía, a generar empleo, y no tiene sentido que recursos que tiene el Estado que no se pueden usar para otra cosa, no se pueden usar en gastos corrientes, no se les permita a las instituciones ejecutarlos cuando más se necesita ejecutarlos. Llegamos al absurdo incluso de que hay préstamos que el país ha firmado por el que estamos pagando millonarias comisiones que no se van a poder ejecutar, no se va a poder gastar la plata, invertir la plata, porque le están aplicando la regla fiscal. Y este tiene que ser un gran debate nacional. Nosotros creemos que más bien hay que incentivar la construcción y el desarrollo de obra pública, obviamente resolviendo los problemas de corrupción que se han dado, incentivando obra pública con un criterio descentralizado, por ejemplo, todo el tema del asfaltado de caminos, de la red nacional de lastre. Es un proyecto que si se asigna a pequeñas, medianas empresas locales puede tener un impacto directo en la reactivación, impulsar el sector vivienda, por ejemplo. Esto pasa por reformas profundas que hay, que hay que hacer en la forma en que funciona el Bambi, pero también por dejarle de recortar los recursos a la vivienda de interés social. Ese es un dinamizador, claramente, la construcción de vivienda es un dinamizador de corto plazo donde el Estado puede tener un impacto directo. Otro tema clave, la banca para el desarrollo. Hay recursos que están ociosos, que no se están pudiendo utilizar. Hay una propuesta para poder liberar estos recursos, por ejemplo, del peaje que pagan los bancos privados para que se puedan invertir directamente en banca para el desarrollo. Hay que flexibilizar los requisitos para que personas que hoy no son sujetas de crédito porque quedaron afectadas por la pandemia o porque se quedaron sin ingresos, sencillamente los bancos no les prestan. Durante el tiempo de esta recuperación hay que eliminar o flexibilizar esos requisitos y también los requisitos para que más entidades financieras puedan colocar préstamos bajo la lógica de banca para el desarrollo. Esto nos lleva al tema del fondo de avales, que es una figura que ya existe en la ley de banca para el desarrollo, pero que se fortalecería muchísimo con un proyecto que se está discutiendo en la asamblea y que le permitiría a la gente que no tiene garantías poder tener esas garantías para impulsar más iniciativas que para la banca comercial son demasiado riesgosas y por eso no les prestan. Después está el tema de las compras públicas. Esa es otra herramienta clave que podemos usar y que nos puede ayudar a reducir directamente la desigualdad, porque las compras públicas con la nueva ley que se aprobó de contratación pública, existe la posibilidad de darles un sentido estratégico, incentivando compras, por ejemplo, a pymes locales, poniendo énfasis en pequeñas empresas de las comunidades locales del área de influencia donde se están invirtiendo los recursos. Y entonces, esta es una herramienta muy poderosa para incentivar
precisamente esa descentralización de la que hablábamos y esa lucha contra la desigualdad de la que hablábamos. Entonces, un programa de compras públicas agresivo donde realmente se apliquen estas nuevas herramientas para dar más puntos, para facilitar la contratación de pequeñas empresas, de cooperativas, de empresas comunitarias locales, podría ser muy eficaz en el corto plazo. Está el tema de los incentivos tributarios. Yo creo que si planteamos esta redistribución de las cargas del impuesto sobre la renta, se podrían dar mejores incentivos tributarios a pequeñas empresas, porque el tema no es solo traer inversión extranjera, es reactivar el mercado local también, promoviendo verdaderos encadenamientos productivos. También, y esto me lleva ya al tema de la informalidad, está el asunto de las contribuciones sociales, de las contribuciones a la seguridad social. Eh, y ahí creemos que hay que poner sobre la mesa ese debate que mencionaba antes. No podemos eliminar las contribuciones, por ejemplo, que financian FODESAF, porque es fundamental en este momento más bien defender los programas sociales que atienden a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones más pobres. Con la plata de FODESAF se financia el régimen no contributivo de pensiones, se financian las becas de FONAVE, se financian los ENSINAI. Entonces, eso hay que fortalecerlo más bien. Pero sí podemos poner sobre la mesa este debate para sustituir ciertas contribuciones que pesan sobre las planillas, sobre el empleo formal, por tasas adicionales de las rentas más altas, de las rentas de capital, por una reforma progresiva donde facilitemos que las empresas puedan contratar formalmente eh, eh, sin afectar el financiamiento de los programas. Y esto nos lleva también al tema de la caja, que es el otro meollo del asunto. Hay una parte de la informalidad que se está dando en este país que hay que decirlo, estamos ante una violación flagrante de los derechos laborales. Por ejemplo, todas estas nuevos mecanismos de plataformas tecnológicas que se presentan como un modelo muy moderno, pero que en el fondo estamos hablando de una explotación grosera, porque ahí hay relaciones laborales encubiertas que hoy están dejando, por ejemplo, muchachos que tienen accidentes repartiendo comida en una bicicleta, no tienen ni seguro de la caja, ni seguro de riesgos del trabajo, quedan totalmente desprotegidos. Entonces hay que poner sobre la mesa este tema. Ahí hay relaciones laborales y estas empresas de plataformas tecnológicas que se presentan como muy modernas, pero que terminan practicando la explotación laboral como era hace 200 años, hay que ponerlas en cintura y hacer que respeten los derechos laborales, y tenemos también que crear, por ejemplo, utilizando las utilidades que genera el INSS, una figura de aseguramiento colectivo que proteja a todas estas personas, en general a todos los trabajadores independientes de bajos ingresos. Hoy muchos trabajadores independientes de bajos ingresos no puede asegurarse con la caja porque sencillamente la base mínima contributiva es muy alta. Para trabajadores independientes son 300,000 colones de ingreso mínimo que la caja considera, y muchas personas tienen ingresos menores que eso. Entonces, la contribución a la caja les resulta impagable. Estamos en una discusión sobre la posibilidad de aplicar una amnistía, por ejemplo, por lo menos en el tema de los intereses, a raíz de una consulta que se le hizo a la Sala Cuarta, de un proyecto que se discute en la Asamblea, y también estamos viendo cómo logramos que la caja mejore los mecanismos de arreglo de pago para poder formalizar a la gente que hoy no está pudiendo formalizarse. Pero no basta con eso. El Estado tiene que crear otro mecanismo para apoyar, incluso subsidiar a esos trabajadores ingresos, a esos trabajadores independientes de bajos ingresos, para que puedan realmente tener su seguro de salud. Esto fue previsto hace años en la Ley de Protección al Trabajador. Nosotros acabamos de ganar un juicio porque durante 12 años no se dictó el reglamento que hubiera permitido que se canalizaran recursos de las utilidades de empresas públicas precisamente para apoyar y garantizar ese seguro para trabajadores independientes. Pero yo creo que ahí está el embrión de una propuesta mucho más ambiciosa donde el Estado apoye directamente el acceso, el verdadero acceso a seguro para estas personas que hoy no pueden asegurarse. En todo caso, lo que nos diferencia, una diferencia fundamental del Frente Amplio con otros partidos, es que nosotros planteamos de que todas estas cosas hay que hacerlas
protegiendo los derechos laborales, protegiendo el ambiente, fortaleciendo la seguridad social, mientras que otros partidos se están dejando decir que no importa renunciar a los derechos laborales con tal de lograr la reactivación económica, que no importa desproteger el ambiente, cuando nosotros creemos que no son incompatibles, que más bien todos los incentivos deben direccionarse hacia lograr la creación de trabajo decente, respetando los derechos. José María, ¿cómo pensar, digamos, en esto que estás planteando? Un aparato estatal más ágil entonces, porque si encontramos, por ejemplo, con el tema de los trabajadores independientes, cuando tratan de hacer el tema del seguro, el tema del reajuste del seguro voluntario que a veces cuesta, dicen que les cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer, ¿verdad? Porque algunas personas o algunas otras propuestas sí proponen cosas, ¿verdad? Bueno, que más adelante hablaremos de eso en otros programas, ¿verdad? Pero proponen también cerrar, privatizar, fusionar, etcétera. ¿Cómo pensar entonces en generar, ¿verdad? Formas más ágiles y que las personas sientan, ¿verdad? Que se les ayuda realmente. Bueno, yo eso que mencionas lo he vivido en carne propia. Yo trabajé varios años antes de ser diputado en este periodo como trabajador independiente y fue un calvario lograr asegurarme, ¿verdad? Tuve que ir a hacer fila varias veces a una oficina en la caja donde todo era, todo era manual, no había nada digitalizado, eh, y hay mucho que avanzar en las instituciones para lograr ese funcionamiento eficiente. Yo comparto la frustración de la gente y estoy convencido de que no hay contradicción entre defender lo público, la institucionalidad pública, y exigir que funcione bien y exigir que se usen bien los recursos, que a final de cuentas de eso se trata la eficiencia, lograr que ahorrando plata, usando los recursos de la mejor manera, se cumplan las metas y los fines de la institución. Y, y en ese sentido hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, a la caja hay que exigirle, porque ya han dicho que lo van a hacer, pero van a paso de tortuga. A la caja hay que exigirle que todos esos trámites se descentralicen y se digitalicen. La inscripción de un trabajador independiente o la modificación de los ingresos, como el ejemplo que mencionás, debería poderse hacer igual hoy como se hace la planilla en línea y que no tenga que ir el trabajador independiente ahí a hacer un calvario para que le reconozcan que tuvo menos ingresos. Y después sí, que la caja fiscalice, pero que no sometan a la gente a esos trámites engorrosos. En general, todo el tema del gobierno digital sería un avance fundamental. Hay muchas instituciones que todavía no tienen todos sus trámites en línea. Vamos muy lento con eso. Recientemente se aprobó una reforma importante para promover todo este tema de mucho mejor manera. Ampliar la cobertura, obviamente, del acceso a Internet es fundamental y eso nos lleva al debate de la barbaridad que ha ocurrido con Fonatel, por ejemplo, en todo el tema del acceso a la educación, pero bueno, seguro ya hablaremos de eso también. Eh, eh, Hay varias leyes que se han aprobado para la simplificación de trámites y nosotros hemos apoyado esa legislación, pero más que leyes es un asunto de voluntad política y de claridad de fines de un gobierno que realmente quiera facilitarle la vida a la gente, porque hemos visto que se han aprobado leyes lindísimas en esa dirección, pero que son totalmente inaplicables. Y bueno, en el tema de los cambios que hay que hacer en cada institución, eh, yo, por ejemplo, soy enemigo de esas propuestas que lo que buscan simplemente es cerrar las instituciones para recortar gastos, aunque empeoren la vida de la gente. Pero sí creo que hay cambios importantes que se pueden hacer, por ejemplo, fusionando instituciones para que funcionen de mejor manera. Por ejemplo, el sector vivienda es un ejemplo claro. Tenemos 3 instituciones debilitadas, con competencias contradictorias que chocan entre sí. Hablo del MIBA, el INBU y el BAMBI. Bueno, y las 3 tienen una rectoría débil, casi inexistente, eh, eh, son muchas veces ineficaces en las cosas que tendrían que hacer, no existe una adecuada planificación y ahí están las 3 como cada una por su lado. Bueno, obviamente nosotros tenemos una propuesta para reorganizar este sector, no bajo la lógica privatizadora de los partidos neoliberales, sino bajo la lógica de lograr
que volvamos a tener en este país una política de vivienda que se aplique, que tenga lógica, donde realmente los proyectos de vivienda se promuevan y se hagan donde la gente realmente lo necesita, donde podemos impactar realmente la pobreza. Y así podríamos hablar de cada institución, en todas ellas hay cambios que hacer, pero bueno, esos cambios para poder hacerlos se requiere capacidad de diálogo con los distintos sectores interesados, con las personas trabajadoras, con los grupos de interés que presionan y claridad sobre los fines. Si el único fin es hacer negocios, pues obviamente ninguna de esas reformas van a prosperar. Eh, bueno, hay muchísimos temas, hay muchos comentarios respecto a diversos temas. Vamos a tratar de abordar algunos comentarios a modo de pregunta que se puedan ir viendo. Pero mencionabas una cuestión respecto al tema del gobierno digital, que particularmente a mí me llama la atención. Cuando hablamos de gobierno digital, una discusión a nivel mundial es el tema de las ciudadanías digitales. Pero el tema de las ciudadanías digitales también nos trae otro problema, ¿verdad? Y es un grupo que queda excluido de esto por precisamente problemas de conectividad, por analfabetismo tecnológico, etcétera. ¿Cómo desarrollar un proceso de un gobierno digital que nos permita esta agilidad, ¿verdad? Y a la vez generar procesos de formación, procesos pedagógicos para las personas para que aprendan a usar esas tecnologías o al menos puedan arrimarse a una oficina donde no los manden a 10 oficinas diferentes a buscar 10 papeles distintos, sino que en esa misma oficina puedan hacer uso de algún aparato, algún instrumento digital, un instrumento tecnológico que les permita hacer el procedimiento y a la vez aprender a cómo hacerlo después de manera individual. Bueno, yo creo que el tema que planteas es clave. Obviamente, mientras haya regiones de este país donde no ha llegado ni la conectividad y menos existe, como vos decís, la capacitación, la educación para poder usar las herramientas tecnológicas, y no podemos hablar de gobierno digital. El Estado no puede retirarse, el Estado tiene que estar presente y obviamente si no hay acceso al gobierno digital, no se le puede exigir a la gente que, que haga los trámites en línea. Pero sí hay muchas cosas que hacer y eso me lleva a la pregunta inicial sobre esas políticas que fomentaron la desigualdad. Y el mejor ejemplo es lo que hemos visto con la educación pública. Los datos del estado de la educación que señalan que hay una nueva exclusión a raíz de la pandemia y las clases virtuales, donde hay cientos de miles de personas estudiantes que están totalmente excluidas porque no tienen conexión. Este problema, esta desigualdad tan dolorosa, tan vergonzosa, evidenciada por la pandemia, se agravó muchísimo con las políticas aplicadas a raíz de la aprobación del TLC y la apertura de telecomunicaciones, donde se le quitó al ICE la función que tenía de desarrollar, ejecutar proyectos de desarrollo de telecomunicaciones. En ese momento crearon este elefante blanco, porque ese sí que es un elefante blanco de Fonatel, ¿verdad? Que es este apéndice de la SUTEL, que es una entidad reguladora que nunca ha construido, pero nunca ha puesto ni un clavo, ¿verdad? Y a la que se le asignó la función de hacer lo que antes hacía bien el ICE. Tal vez no lo hacía tan rápido como nos gustaría, pero lo hacía bien. Entonces, lo que hemos visto es que la SUTEL gasta montones en consultorías y se ha llenado de consultorías para hacer licitaciones, para contratar y concesionar lo que antes hacía directamente el ICE. Y lo que ha provocado esto es que muchos proyectos se atrasen, que tengamos esa buchaca de plata de cientos de millones de dólares sin invertir cuando tenemos esta crisis nacional. Entonces hay varias propuestas en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el proyecto de alfabetización digital, que por lo menos busca autorizar al MEP y al MISIT a invertir directamente esta plata en llevar internet a escuelas y colegios. Pero también hay que decir que antes del 2008, de la apertura del gobierno de Oscar Arias, las telecomunicaciones eran un servicio público en Costa Rica. Y al ser un servicio público, hay mayor capacidad del Estado de regular la actividad, de regular los abusos en los precios y de exigirle compromisos a los operadores públicos o privados para llevar el servicio a distintas zonas. Desde el momento en que se eliminó esto y convirtieron las telecomunicaciones en un servicio comercial, se debilitó todavía más la capacidad del Estado de
de regular esto y de garantizar que se extienda la cobertura. Internet debe ser reconocido como un servicio público y como un derecho humano, como un derecho fundamental si queremos hablar de ciudadanía digital, por ejemplo. Y esto implica hacer cambios en esa legislación, revertir esos errores para que el MEP, el MISIT, el ICE puedan ejecutar de mejor manera estos recursos, aprovechando más bien la capacidad de cada institución y a través de un gobierno que incluso haga cumplir la ley. Nosotros le exigimos en varias cartas al gobierno, al MEP, al MISIT, que en el marco de esta pandemia aplique los mecanismos de emergencia de la ley de telecomunicaciones, que están previstos para situaciones como la que hemos vivido, por ejemplo, que por lo menos temporalmente le quiten a los estudiantes que no tienen conexión en su casa y que solo se conectan por el teléfono, el cobro por descarga que aplican en general para los operadores de la telefonía celular. No puede ser que una familia que solo tiene un teléfono celular para conectarse porque ni siquiera la fibra óptica llega hacia su hogar, o sea, no tienen cómo tener una conexión a internet si no es por el teléfono, le apliquen el cobro por descarga y entonces se le acaban los datos con solo hacer 2 o 3 conexiones al Teams. ¿Cómo se van a conectar a las clases virtuales esos estudiantes si ni siquiera pueden hacerlo por el teléfono? Y esto se lo planteamos al gobierno y les dijimos, ustedes tienen las herramientas, esto no puede ser aquí. Aquí ustedes tienen que pensar en el bien común. Estamos hablando de telecomunicaciones que son, al final de cuentas, servicios que se prestan utilizando bienes del Estado, como es el espectro radioeléctrico. Ustedes tienen que tomar acciones, no quisieron hacerlo. Y esas son las cosas que realmente un gobierno que quiera reducir las desigualdades y que quiera promover la ciudadanía digital no puede ignorar. Hablando de educación, ¿verdad? Ahorita volvemos a los temas de amnistías tributarias, pensiones de lujo que están por ahí preguntándonos, pero hablando de educación, la propuesta del Ministerio de Hacienda de recortar 294.000 millones de colones al presupuesto de educación en 2022. Las afectaciones que esto tiene a servicios primarios del MEP. ¿Cuál es la posición de José María Villalta actualmente como diputado ante esta propuesta y también en la agenda del Frente Amplio respecto a la educación pública? Bueno, actualmente como diputado me opongo rotundamente a ese recorte eh, y, y como propuesta a mediano o largo plazo planteamos que hay que revisar la ley, reformar la ley 9635, la ley del plan fiscal, porque esa ley eh, impuso la regla fiscal de la que hablábamos antes, permitiendo que el gobierno recortara la inversión pública en gasto de capital, por ejemplo, en obra pública, pero también permitiendo que se recortara el presupuesto de los programas sociales. Y esto me lleva a los programas, por ejemplo, de equidad en la educación, a los programas de equidad del MEP, que son fundamentales, las becas de todo tipo, los comedores escolares, los recursos para las juntas de educación, los recursos para alfabetización digital. Esos recursos no se deben tocar. Y nosotros creemos que tenemos que reformar estas leyes que le dan casi que un derecho, una discrecionalidad total al Ministerio de Hacienda para hacer rebajos del presupuesto de los programas sociales de educación o cualquier otro programa social. Esas leyes hay que reformarlas para establecer un blindaje, una protección a la inversión social. Si el gobierno quiere recortar recursos, tendrá que recortar de otro lado, pero no puede ser que se recorten los programas que atienden a las poblaciones más vulnerables. Debemos tener una cláusula social que le dé un blindaje a esos programas. Estoy hablando de FODESAF, estoy hablando del PANI, estoy hablando de los Ensinay y estoy hablando de los programas de equidad del MEP. Esos hay que protegerlos. José María, Y hoy no lo están protegiendo en el presupuesto, lamentablemente. Mucho de lo que nos has planteado para poder ejecutarse realmente necesita viabilidad política, disponibilidad de las personas a esto, ¿verdad? La posibilidad de negociar. Si pensamos en un futuro gobierno del Frente Amplio y pensamos que hay 26 personas candidatas a la presidencia, muchas de ellas con doble postulación,
lo que también podría vaticinar una asamblea legislativa sumamente fragmentada. ¿Cómo en la posición de futuro presidente y a cargo del gobierno, cómo establecer esos procesos de diálogo con la asamblea legislativa y esas alianzas para poder materializar, ¿verdad?, tantas propuestas que a simple vista parecen bastante positivas? Bueno, esa es la pregunta, otra pregunta del millón, ¿verdad? Yo creo que para hacer eso hay que empezar ahora en la campaña. Es decir, tenemos que empezar en este momento, poniendo estos temas sobre la campaña electoral, posicionándolos. O sea, al hablar de estos temas, estamos haciendo un esfuerzo por posicionar estas propuestas ante el electorado para que la gente las conozca, las apoya y después desde el gobierno tener la legitimidad para exigir que se cumpla ese compromiso. Yo veo algunos candidatos y candidatas que no concretan nada, ¿verdad? Que quieren como ir a la segura y no decir ninguna propuesta, ningún compromiso. A mí me parece que eso es además de un irrespeto al electorado, un irrespeto o un error, porque después, al no concretar nada, llegan al gobierno y no tienen esas propuestas posicionadas. Después, obviamente, lo ideal para uno sería que, que la gente al votarnos apoye también nuestras candidaturas a la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos, por dicha, le estamos presentando en esta ocasión al electorado unas candidaturas de lujo, gente muy preparada, muy transparente, muy clara, con una trayectoria limpia, mucha gente joven, y eso a mí me llena de esperanza, pero claramente sabemos que, que es casi un hecho que aunque tengamos una excelente votación, incluso aunque ganemos el gobierno, vamos a tener una asamblea legislativa, como vos decís, fragmentada, donde difícilmente un partido va a tener una mayoría aplastante. Yo creo que los tiempos de partidos que tenían mayoría aplastante en la asamblea legislativa ya terminaron y cada vez vamos a tener parlamentos más multipartidistas. Eso obviamente obliga a cualquier gobierno a negociar, a dialogar y a buscar construir acuerdos con otras fuerzas políticas. Yo puedo decir que tengo la experiencia para hacer eso, porque lo he hecho todo este tiempo. En este periodo hemos sido una de las fracciones, si no a la que más proyectos de ley proporcionalmente a su tamaño le han aprobado en la Asamblea Legislativa. Y proyectos importantes, como la reforma constitucional para proteger el agua, por ejemplo. Obviamente, teniendo un diputado de 57, si no tuviéramos capacidad de dialogar con todo el mundo, no lograríamos que nos aprueben nada. Y obviamente eso es parte de lo que se necesita, capacidad de construir acuerdos, de construir alianzas, pero las alianzas no pueden ser, como pasó con este gobierno de Carlos Alvarado, no pueden ser a costa de traicionar el ideario, de entregarle el control de la política económica a los partidos neoliberales y de aceptar cualquier cosa que se imponga, aunque vaya en contra de lo que le prometiste al pueblo en el proceso electoral. Y además dándole la espalda al pueblo, que ese es el otro gran error de este gobierno que está terminando. Este gobierno entró en una situación difícil que no podemos ocultar, ¿no? Un gobierno con solo 10 diputados de 57 y en un escenario fiscal muy complicado, pero tomó la decisión de aliarse con grupos de poder económico, dándole la espalda al resto de la ciudadanía, a la clase trabajadora organizada, a los grupos comunitarios, a los grupos de la economía social, a los distintos sectores sociales. Y a mí me parece que un gobierno que quiera cambiar cosas y que quiera, digamos, equilibrar esa correlación de fuerzas, tiene que apoyarse en el pueblo organizado, tiene que buscar que sus propuestas generen ese consenso social, ese apoyo en la ciudadanía y no más bien convertir al pueblo que está movilizado, que está luchando por sus derechos, en enemigo, como fue lo que pasó en el 2018 en este país. Hay un montón de preguntas. Ahorita tratar de abordarlas todas, te ocuparíamos tener aquí como hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Para tratar de responder todo esto. Sabemos que la agenda está ocupada, entonces vamos a ir. El problema sería que no haya preguntas, ¿verdad? Ahí sí estaríamos preocupados. Ahí estaríamos jodidos, ¿no? Pero, a ver, respecto a aquí muchos elementos que planteas, hay una pregunta interesante que nos hacen por acá. Pregunta Emanuel, ¿de dónde trabajaría como cabeza del Ejecutivo para aplicar la regla fiscal?
más allá de la necesidad de cambiar la fórmula de cálculo y estando de acuerdo que la inversión social no debe ser la primera opción. Se tiene que bajar el gasto por necesidad. Eso es lo que nos pregunta Emanuel. Nosotros promoveríamos directamente la revisión en la Asamblea Legislativa como uno de los primeros proyectos a presentar desde mayo del 2022 la necesidad de revisar esa regla fiscal para proteger la inversión de capital, que es esencial para la reactivación económica. Reactivación económica que también beneficia las finanzas del Estado, también beneficia los ingresos del Estado, ¿verdad? Para buscar un trato diferenciado, un blindaje hacia las transferencias de los programas sociales. Que esas transferencias se protejan. Nosotros tendríamos desde el primer día de gobierno, le presentaríamos a la Asamblea Legislativa la necesidad de revisar la forma en que se está aplicando la regla fiscal y hacer esos ajustes, esas modificaciones. Y después de eso, el gobierno tiene que tomar una decisión, obviamente, para poder cumplir con la regla fiscal en la parte administrativa, habría que hacer una redistribución de los gastos. No puede crecer, por ejemplo, el presupuesto de publicidad del gobierno o los gastos administrativos de casa presidencial, y entonces habría que concentrar, obviamente concentrar los ministerios donde la inversión va a crecer más en aquellos que atienden esas necesidades directas de la ciudadanía, y habría que aplicar la reducción, la contención más estricta del gasto en la parte administrativa del aparato estatal y en gastos que pueden reducirse haciendo un uso eficiente de los recursos. La parte administrativa, la parte en algunos casos, obviamente, todo lo que tiene que ver con gastos superfluos, gastos de consultorías, gastos de viáticos que se podrían prescindir. Algunos son importantes porque es necesario poder hacer las visitas a las comunidades, pero siempre hay gastos que se pueden reducir, gastos de horas extra. También hemos identificado algunas instituciones que tienen la práctica de hacer colchones presupuestarios, ¿no? Dejar el presupuesto alto en ciertas partidas que después no se terminan ejecutando en su totalidad. Entonces, ahí obviamente hay que hacer una redistribución del presupuesto, pero desde el primer día le vamos a plantear a la Asamblea Legislativa que debe replantearse la regla fiscal para no tocar esas áreas sensibles que deben ser protegidas. Ya que estamos hablando de este tema y viendo que ya casi llevamos una hora, la ley de empleo público es un tema que ha estado en la palestra de discusión desde 2018. Parece todas indicar que en esta administración no va a terminar la discusión, y en campaña electoral posiblemente vaya a ser un elemento bastante fuerte de la campaña. Pensando en esto que planteaba Emanuel y tu respuesta, ¿verdad? ¿Cómo plantear una ley de empleo público que permita, primero, respetar los derechos laborales, como ya vos lo pensaste, lo planteaste, y aplicar este tipo de medidas, ¿verdad? Que regulen, y a la vez, por ejemplo, hacerle frente a algo que planteabas hace un rato y que está en tu plan de gobierno, que es esas diferencias salariales, por ejemplo, que podremos encontrar en juntas directivas, ¿verdad? Que ante la opinión pública termina siendo que todas las personas que trabajan en el sector público son parte de esos grupos que ganan millones de millones de millones. Bueno, ahí hay que ver los distintos sectores, las distintas realidades del empleo público, porque uno de los errores de esta ley es querer tratar igual realidades muy distintas, de instituciones y condiciones de trabajo muy distintas. Si bien es cierto, hay castas privilegiadas en el sector público que nosotros tenemos que abordar, por ejemplo, tomando medidas muy estrictas en cuanto a las dietas en juntas directivas de algunas instituciones,
congelamiento o incluso reducción de los salarios de los jerarcas, empezando por el presidente, por los ministros, por los presidentes ejecutivos, empezando por el ejemplo de los de arriba, reduciendo cualquier gasto que sea excesivo, desproporcionado. También es cierto que cada vez hay mayor precariedad en el sector público. Y esa es la injusticia de estos discursos que pretenden casi que criminalizar a las personas trabajadoras del sector público. Hay una inmensa mayoría, por ejemplo, de los trabajadores del gobierno central que tienen salarios excesivamente bajos. Es más, que tienen salarios bajos hasta para los cálculos de Mideplan del salario global, que es una de las injusticias de esta ley que se está discutiendo en la Asamblea, que según los cálculos de Mideplan hay un grupo de trabajadores importante al que más bien habría que subirle el salario. Y ahí no quisieron aplicar, no quisieron aplicar su lógica del salario global. Entonces, eso hay que posicionarlo. El salario de los policías, por ejemplo, de este país, tiene que aumentar porque son salarios demasiado bajos. Hay educadores que están ganando salarios muy bajos y en condiciones de mucha precariedad. Y esto hay que ponerlo en el debate. Igualmente, hay que decir que el salario de los empleos públicos, es decir, la ley de empleo público ya la vienen aplicando desde que se aprobó el plan fiscal, ¿verdad? Con el congelamiento de los aumentos salariales, con el congelamiento de las anualidades, con la eliminación de los distintos complementos o incentivos salariales. Ya son cosas que vienen aplicando que han impactado el salario de los trabajadores del sector público. Está claro que esta ley de empleo público que está discutiéndose en la Asamblea no tiene futuro, no solo por las inconstitucionalidades que tiene, por los errores que tiene, sino porque es una ley construida únicamente bajo una lógica fiscalista, bajo una lógica de recortar gasto a cualquier precio, ¿no? Y para nosotros una legislación de empleo público tendría que ponderar otros elementos. La reducción de desigualdades tendría que ser una prioridad, por ejemplo, cómo equiparar los salarios de las personas en condición de interinazgo, primero cómo garantizarles estabilidad y cómo equiparar los salarios para que la administración pública sea atractiva para los profesionales más capaces, más comprometidos, cómo garantizar y atraer a las personas más comprometidas y capaces a la función pública. Nada de esto se discute en esa ley que está aquí, que está en la Asamblea. Va a depender en estos meses de cuál es su futuro. Yo soy escéptico porque creo que tiene graves problemas y creo que todavía tiene inconstitucionalidades, pero si nosotros pudiéramos construir una ley de empleo público de cero, sería una propuesta muy distinta, donde obviamente buscaríamos frenar esos abusos, esos desajustes que se dan en algunas instituciones, pero también con un enfoque de poner las cosas en su justa dimensión y garantizar que la función pública sea digna, sea atractiva y que esas personas del sector público que hoy están siendo castigadas y penalizadas, más bien podamos reconocer y dignificar su trabajo. Respecto a la discusión que se ha dado sobre la ley de empleo público, las universidades han sido un foco de atención, ¿verdad? Han habido críticas muy, muy fuertes a las universidades. Y bien sabemos, y podemos decirlo desde la universidad, que hay mucho que mejorar, mucho hay que mejorar en el Estado también. No creemos que haya nada perfecto acá. Pero en este proyecto país, pensando, y ya has hablado varias veces del bien común, en este proyecto país, ¿cuál es el papel que tienen que jugar las universidades públicas, la alianza de las universidades públicas con las privadas y el papel de la autonomía universitaria que tanto ha estado en el debate mediático? La autonomía universitaria tiene que respetarse estrictamente. Hemos visto en este gobierno ataques brutales, ataques inéditos a la autonomía universitaria que no pueden repetirse. Debe respetarse el marco constitucional, por ejemplo, para la negociación del FES. Y entonces, en ese marco de respeto a la autonomía universitaria, obviamente esperamos desde el gobierno poder establecer relaciones estrechas de cooperación para alcanzar y cumplir objetivos comunes. A mí me parece que es legítimo que un gobierno ponga sobre la mesa, por ejemplo, las necesidades de fortalecer la descentralización para
reducir desigualdades territoriales. Es decir, que sobre la negociación del FES, por ejemplo, se ponga sobre la mesa la necesidad de pedir un compromiso mayor en el fortalecimiento de la regionalización, en el fortalecimiento de los programas de becas, en la revisión del modelo de admisión en las universidades donde ese modelo de admisión sigue siendo todavía una barrera para que estudiantes de los sectores más desfavorecidos de la población puedan acceder a la educación superior. Entonces, es legítimo que un gobierno le plantee a las universidades necesidades de política pública, de aspectos que las universidades deberían mejorar, ampliar, corregir, fortalecer, en función de los objetivos de desarrollo nacional. Pero eso debe hacerse en el marco del respeto a la autonomía, no como una emboscada o casi que como una extorsión. Y después yo creo que hay alianzas que se pueden hacer, sinergias que se pueden hacer muy virtuosas en todos los campos de investigación, en todos los campos de acción social, en todas las propuestas de desarrollo. Por ejemplo, nosotros desde la Asamblea hemos estado conversando con las universidades públicas para integrarlas a un proyecto que venimos impulsando para reordenar la actividad pesquera en nuestros mares, para recuperar la riqueza tunera que hoy el país le regala a barcos extranjeros y promover propuestas, proyectos de desarrollo que permitan que los pescadores nacionales, pequeños, medianos, puedan beneficiarse de esa riqueza, obteniendo un mayor valor agregado y desincentivando, por ejemplo, la pesca de otras especies en peligro de extinción. Y le hemos planteado a las universidades que es necesario un mayor involucramiento de la oferta educativa a nivel de investigación, pero también a nivel de docencia, en Punta Arenas, por ejemplo, para poder hacer este cambio, esta transformación. Incluso desarrollar nuevas carreras de administración pesquera, promoviendo el uso de artes sostenibles. Ahí hay un potencial increíble. Bueno, ese tipo de sinergias, de alianzas con las universidades públicas, sin duda hay que promoverlos. Y después el otro tema es que las universidades, sin duda alguna, deberían revisar a lo interno, ya lo están haciendo, ¿no? Ya muchas lo están haciendo, revisar a lo interno sus sistemas salariales para reducir esas desigualdades. Las desigualdades que enfrenta, por ejemplo, el personal interino, las desigualdades que pueden estar provocando que sea difícil retener profesionales jóvenes porque hay una gran brecha salarial. Bueno, esos son temas legítimos que las universidades tienen que abordar. Lo que pasa es que no puede ser el gobierno el que se meta a decirle a las universidades cómo tienen que resolver esos conflictos. Pero yo sí desearía que las comunidades universitarias se movilicen y no se queden dormidas en sus laureles diciendo, bueno, nos salvamos, si es que cabe el término, yo no creo que sea tan así, pero digo, nos salvamos de la ley de empleo público y entonces ahora nos vamos a quedar otra vez dormidas. No, yo creo que es una oportunidad también para que a lo interno de las comunidades universitarias, los distintos sectores de esas comunidades exijan a las autoridades transformaciones que son necesarias para fortalecer la educación superior. Ahora que hablamos de esto, en las discusiones, en redes sociales, en la calle misma, cuando se ha hablado sobre la ley de empleo público, cuando hablamos de esto, de cuestión de los salarios, estas brechas salariales, ¿verdad? También se ha desarrollado una especie de batalla entre empleados públicos y empleados privados, ¿verdad? Que es bastante preocupante. Las polarizaciones no hacen más que afectar la vida democrática de un país, ¿no? ¿Cómo, primero, esto es una pregunta, voy a hacerte dos seguidas para ya ir cerrando y dejarte descansar. ¿Cómo plantear? Ya en algún momento se ha hablado de pactos de conciliación nacional, etcétera, pero ¿cómo hablar entre empleados públicos y privados en esto, que no es un nosotros contra ustedes, ¿verdad? Y por otro lado, en el plan de gobierno ustedes hablan de estas diferencias, de esos desequilibrios,
Y también lo mencionan entre los desequilibrios en el sector privado. Un gerente que gana X cantidad de millones y un empleado que con costos llega a cumplir un salario mínimo. E incluso mencionan las violaciones a los derechos laborales, donde en diversas ocasiones hemos visto que hay una gran cantidad de gente que ni siquiera se le paga el salario mínimo. ¿Cómo hacer frente a estos panoramas, verdad, tan complicados y que muchas veces en el sector privado reclaman un abandono y además reclaman que en el sector público se sostienen? Bueno, entonces, ¿cómo conciliar esto? Bueno, yo creo que hay que combatir, y eso pasa en primer lugar por no seguir reproduciendo esos discursos ideológicos que quieren dividir a la clase trabajadora. Esos discursos ideológicos que en el fondo lo que pregonan es la carrera hacia el fondo o la carrera hacia abajo, ¿no? La competencia entre empleados públicos y privados, pero no para garantizar que los dos tengan mejores condiciones salariales, sino para reducir los derechos de los que están un poquito mejor o de los que están menos mal, para que sean igual de malos que los derechos de los que están absolutamente explotados y precarizados en sus condiciones de trabajo. Esa es una trampa evidente, pero que lamentablemente se ha posicionado como parte del imaginario neoliberal en este país. Y entonces uno se topa a menudo, efectivamente, trabajadores del sector privado que están explotados y a los que les están violando todos sus derechos. Y la principal fuente de enojo no es contra la causa de esa explotación que están viviendo, sino contra el empleado público que tal vez está un poco mejor, que tiene un poco más de derechos. Y, y, y obviamente esa división de la clase trabajadora solo les sirve a los que están arriba, a los que están beneficiándose de esas condiciones precarias de trabajo. Eh, entonces a mí me parece que hay que combatir ese discurso. La meta tiene que ser que los trabajadores del sector privado y los del sector público que están precarizados, porque también eso es otro mito, cada vez hay mayor precariedad también en el sector público. Las condiciones de estabilidad que había antes en muchos sectores ya no se están garantizando porque ahora hay subcontratación, tercerización, tiempos parciales, eh, eh, muchos mecanismos que están promoviendo que también en el sector público se precarice el empleo, pero claramente lo que habría que promover es que las condiciones de vida del sector privado mejoren. Obviamente, rechazando cualquier cosa que pueda ser un privilegio injustificado, ¿verdad? En el sector público. No es que no haya que cuestionar si hay una medida que sea abusiva, que no tenga un fundamento, pero, pero la discusión tiene que centrarse en cómo mejorar las condiciones de vida y de trabajo del sector privado para que esa diferencia que puede existir se equipare pero hacia arriba, no hacia abajo. Eh, y, por ejemplo, una medida clave es fortalecer el derecho de organización de los trabajadores, la libertad de asociación de los trabajadores en el sector privado. Eh, Tuvimos un avance importante con la aprobación de la reforma procesal laboral que ha permitido que exista un procedimiento mucho más expedito para prevenir despidos discriminatorios, despidos, por ejemplo, por afiliarse a una organización sindical, pero todavía existe una gran desorganización de la clase trabajadora del sector privado, que es de más o menos el 80 o más del 80% de la fuerza de trabajo del país. Y aquí aplica como en pocos otros lugares con más claridad aquello de que la unión hace la fuerza. Muchas de las discusiones que estamos viviendo, por ejemplo, de precariedad en el marco de esta pandemia, de abusos en esta pandemia, se podrían mitigar si hubiera una mejor organización de los trabajadores del sector privado, incluso para buscar también acuerdos con el sector patronal. Por ejemplo, en otros países, las medidas para enfrentar la pandemia, donde hay organización sindical en el sector privado, y existe una cultura de negociación colectiva, se han pactado a través de la negociación. Entonces se dan negociaciones donde ambas partes ceden y llegan a acuerdos para proteger el empleo en situaciones de crisis. Y aquí, lamentablemente, como se ha satanizado la negociación colectiva, existen muy pocos ejercicios de ese tipo. Pero la verdad es que la negociación colectiva
bien utilizada, es un instrumento que puede lograr beneficios, obviamente para los trabajadores, pero también para el sector empleador. Estaba el otro día, hace poco, en una reunión con, con jóvenes empresarios, emprendedores, y había varios que son del sector de los restaurantes, de los bares, y estaban hablando de cómo consideran ellos de cómo les ha afectado, digamos, la pandemia y de cómo ellos sienten que hay una rigidez, digamos, en cuanto a la legislación laboral para poder adaptarse a esta situación. Pero también ellos reconocían que la solución no es dejar sin derechos a la gente y poner a todos los trabajadores a laborar 12 horas, como hay un proyecto inhumano que plantea eso en la Asamblea Legislativa en estos momentos. Entonces, hablábamos de este tema. Si hubiera una mejor organización de las personas trabajadoras en el sector privado, se podrían buscar mecanismos de diálogo social, de negociación, que permitieran buscar alternativas que le sirvan a cada sector del trabajo. Pero en este país se ha satanizado la negociación colectiva y la sindicalización en el sector privado, y esto obviamente no solo atenta contra la democracia en sí misma, sino que, que dificulta que se puedan buscar acuerdos más equitativos, más equilibrados para enfrentar estos problemas. Bueno, ya para ir cerrando, un par de aspectos. Y bueno, sabiendo que nos quedan por fuera un montón, pero no es posible en poquito tiempo abordarlos. Voy a hacer una pregunta que ya creo que el miércoles te la hicieron en Canal 13, ¿no? Y que por ahí hay un par de comentarios al respecto. Y sabiendo que tal vez no sea fácil de responderla tampoco. En la encuesta del CIEP se pide, uno de los elementos que pide de la gente es gente con experiencia, ¿verdad? Que tenga una experiencia, que ya nos decías que tiene la experiencia para negociar. Pero adicionalmente, hay un cuestionamiento sobre a quién llevaría José María Villalta a la par suya, al gobierno, para poder concretar todas estas propuestas. Hay, o por lo menos que nos comentes, ¿verdad? Una idea sobre ese equipo de trabajo que se forma, ¿verdad? Que de diputados ya conocemos algunas figuras, ¿verdad? Pero que también pueden haber más por ahí. Sí, nosotros hemos desarrollado equipos de trabajo en las distintas áreas. La formulación del plan de gobierno fue un proceso que a mí me deja grandes satisfacciones porque fue un esfuerzo participativo donde se constituyeron equipos en las distintas áreas temáticas, mucha gente que aportó y que aportó ideas por compromiso, por convicción. Entonces, sin duda alguna, nuestro partido ha crecido mucho en eso, en formación de gente capacitada, en personas conocedoras de las distintas áreas que, que participaron en la formulación del plan de gobierno. Fue un proceso, como te digo, muy participativo. Lo que pasa es que la entrevista el entrevistador de alguna manera quería que yo le dijera como figuras que iba a nombrar ya casi que Sí, en los nombres. ministerios, ¿verdad? Nombres de ministerios. Y obviamente creo que eso es algo que en esta etapa no es posible hacer, incluso puede ser contraproducente en este momento, porque entonces esos nombres podrían verse prematuramente expuestos al fuego político de una campaña electoral, y ya habrá tiempo para presentar esos equipos, Claro. ¿verdad? Pero también es cierto, y ese tal vez es el otro elemento, que que se ha distorsionado la idea de lo que son las alianzas y las coaliciones, digamos. Tal vez a raíz de lo que se ha hecho mal en este gobierno que se llamó algún momento pretenciosamente de unidad nacional y que pues rápidamente quedó en evidencia que no era tal cosa, se ha distorsionado tal vez el tema de las alianzas con otras fuerzas políticas. Yo creo que es legítimo que un gobierno busque personas afines a su programa que no necesariamente militan en su partido, de la academia, de sectores productivos, de organizaciones de derechos humanos, para alimentarse, incluso personas que sean de otros partidos y que compartan también el ideario. Es decir,
cada vez van a ser más comunes los gobiernos que contemplen alianzas y coaliciones en este país, porque repito, nunca, difícilmente vamos a volver a tener un gobierno que tenga una abrumadora mayoría en los procesos electorales. Entonces, yo no creo que haya que satanizar la constitución de alianzas con fuerzas políticas y sociales y que eso se vea reflejado en la conformación de un gabinete. El cuestionamiento al gobierno de Carlos Alvarado, por lo menos de mi parte, no va por ahí. O sea, yo no cuestiono que un gobierno busque incorporar figuras que compartan su ideario de otros partidos o de otros sectores para enriquecer y hacer viable ese gabinete. El problema es cuando se deja de lado el ideario, se abandonan los principios y se le entrega la política económica a un grupo en particular, a un grupo de interés y se renuncia a los propios principios partidarios y se renuncia a lo que se prometió en campaña y se hace una especie de claudicación dándole a un grupo de poder económico el control de la política económica del país. Ese es el cuestionamiento, no que se busquen alianzas. Y también obviamente es un problema cuando se hace un rejuntado de gente que ni siquiera tiene acuerdo sobre temas básicos, ¿verdad? Que ni siquiera tiene acuerdo sobre un ideario, sobre un programa, o se hace sin liderazgo. Ahí es donde empieza a fallar el tema de las coaliciones y las alianzas. Pero no es que haya que satanizar las alianzas, porque eso es importante. El Frente Amplio podría llegar al gobierno, puede llegar al gobierno y constituir un gabinete con solo personas cercanas al partido, pero podríamos también buscar figuras con las que ya tenemos conversación para enriquecer ese gabinete. Y eso no está mal, siempre y cuando no se repitan los errores que hemos señalado. Bueno, para cerrar una última cosa, y esto sí puede ser bastante breve. ¿Qué esperas de la campaña electoral? La campaña anterior de 2018, lo diré abiertamente, fue vergonzosa. La campaña sucia ha estado siempre. En 2014, usted fue víctima directamente de campaña sucia, bajo etiquetas y otras cuestiones que incluso hoy también dan vuelta en redes sociales. ¿Qué espera José María Villalta de la campaña electoral y cuál sería esa propuesta del Frente Amplio? ¿Dirigida a presentar sus propuestas? Bueno, yo pienso que uno no puede cambiar lo que hacen los otros, ¿verdad? Uno puede tener claridad sobre lo que uno va a hacer. Yo desearía que fuera una campaña donde haya debates profundos, donde prevalezca la discusión de ideas y donde haya un debate fuerte, intenso, pero con contenido sustantivo, donde cada quien ponga sus cartas sobre la mesa. Sabemos que a algunos no les interesa que la campaña sea eso, que les interesa que la campaña sea sobre discursos vacíos, sobre charangas, sobre pleitos irrelevantes o sobre campaña sucia. Pero al menos de nuestra parte, el compromiso es hablar siempre con la verdad a la gente, hablar con claridad, respetando siempre la inteligencia de las y los electores. Yo creo que la gente está harta de esas campañas que la irrespetan, que menosprecian su inteligencia. Yo creo que eso es fundamental. Y creo también que un candidato debe hablar con claridad y decir lo que realmente piensa. Creo que también hace mucho daño esos candidatos que no, y que los vemos también en este proceso, que no aterrizan, que no concretan nada, porque según ellos así no van a perder votos en ningún lado, creo que están equivocados, o que cambian de criterio según el auditorio. Entonces le dicen una cosa, un día dicen que están a favor de las medidas sanitarias, otro día dicen que están en contra de la vacunación, según el auditorio que les pregunte. A mí me parece que eso hace mucho daño. Y entonces lo que nosotros quisiéramos es, por lo menos de nuestra parte, hacer una campaña que no reproduzca esas lógicas, que le hable a la gente con la verdad, que respete al electorado y que ponga sobre la mesa los temas por más candentes o polémicos que sean,
y que nos permita profundizar sobre el debate de ideas y sobre las condiciones de cada partido y cada candidato para llegar al gobierno. Ojalá, ojalá que los otros partidos se apunten, porque entonces estaríamos haciéndole un bien a este proceso y a la democracia, y que de pronto no sea un teatro donde tiene las de ganar el mejor mentiroso, o el que nunca dice lo que piensa, el que se queda callado viendo cómo se agarran los otros, ¿verdad? O sea, ojalá que podamos, y pondremos todo de nuestra parte para que la campaña no sea eso, y sea realmente algo que le permita a la ciudadanía deliberar sobre los grandes problemas nacionales y cómo arreglarlos. Muy bien, José María, y esa es la intención también de este espacio que estamos abriendo a todas las personas candidatas y a todas las que acepten conversar con nosotros, con nosotras acá, hablar de sus ideas, no hablar de pleitos, ¿verdad? Hablar de lo que se propone, qué es lo que nos interesa. Y bueno, muchísimas gracias. Por ahí había un montón de preguntas más, un montón de temas más, pero bien sabemos que tu agenda está bastante ocupada, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias a vos, Esteban, y a esta iniciativa. El agradecido soy yo por el espacio, y un saludo a toda la gente que ha seguido esta transmisión, y pues ahí estamos tomando nota también de las preguntas, trataremos de contestarlas. Muchas gracias, de verdad, muy enriquecedor el espacio. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a quienes nos observan, quienes nos verán posteriormente también. Esto es un espacio de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Esto se llama Camino 2022, un programa más de Praxis TV. Muchas gracias, José María, muchas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.